origen de la crisis financiera normalmente siempre es un proceso de creación de una burbuja de un activo, ¿eh? Y que por tanto esa creación de una burbuja siempre va vinculada a un proceso de endeudamiento, porque es lo que hace que se genere la burbuja. Normalmente algún agente económico invierte o coloca sus recursos, sus ahorros o sus recursos en un activo, esperando no tanto que dé una rentabilidad, como que luego cuando lo pueda vender, la diferencial entre el precio que ha comprado y el precio al cual ha vendido sea importante. Si además eso lo hace con deuda, no aportando sus recursos, sino endeudándose, entonces el único coste que tiene es el coste del dinero. Por tanto, los beneficios, lo que serían las plusvalías en este caso, que sería para él el rendimiento que obtendría, es mucho más elevado. Como estas crisis, si se quedase en el mundo financiero, habrían pérdidas, digamos, de los inversores o de los que tenían activos, pero no tendría mayores efectos. Pero como en el caso actual lo que se produjo es un cierre del crédito a partir de la caída de Lehman Brothers, entonces los mercados de crédito internacional se cerraron, los bancos no tenían crédito para poder mantener las deudas que ellos mismos habían acumulado, con lo cual cerraron también el crédito a las empresas españolas y en los distintos bancos en cada uno de los países. Con lo cual se trasladó lo que había sido una crisis financiera, se convirtió en una crisis del crédito y de crisis del crédito se trasladó a la economía real. En Estados Unidos primero fueron los pisos de lo que diríamos las hipotecas prime, de las habituales, donde hubo un proceso donde fueron incrementándose los precios y la gente fue invirtiendo en esos pisos. Y luego fue cuando este mercado ya estaba saturado, fueron a los que se denomina hipotecas subprime, porque son hipotecas de personas de mayor riesgo. Por eso también se les cargaban costes más elevados, el tipo de interés que pagaban era más alto. Los bancos americanos, esos créditos que habían concedido estas hipotecas, para intentar disminuir su riesgo, lo externalizaron a otros bancos. Crearon créditos sintéticos, los CDOs, donde pusieron distintas hipotecas, unas de mayor seguridad y otras de más riesgo, consiguieron que las agencias de rating les valorara independientemente de que hubieran de mayor o de menos riesgo, todas al máximo nivel, y eso lo vendieron por todo el mundo. La idea neoliberal es de que cada palo aguante su vela, y por tanto, si alguien fracasa, se le deja hundir. Y con Lehman Brothers lo aplicaron. Entonces entró el pánico financiero mundial, porque los perjudicados, que no dejaban de ser los inversores, vieron que no estaban asegurados. ¿Y eso qué hizo? Hizo, por un lado, que entrase ese pánico, pero por otro lado, como Lehman Brothers participaba en la generación de mercado financiero, los dos elementos hicieron que se secase, o, digamos, en términos técnicos, el mercado hipotecario mayorista y a nivel mundial los bancos se dejaron de prestar dinero unos a otros. Al no prestarse dinero, los bancos no tenían créditos para poder, a su vez, prestar dinero a las empresas y, por tanto, cerraron el grifo del crédito cualquier empresa. Y así se transmitió de forma abrupta la crisis financiera a una crisis de economía real. En España se produjo un proceso similar en el sentido que también había una burbuja inmobiliaria. Quizás la diferencia es de que no solo eran las familias, sino que sobre todo los constructores y las empresas inmobiliarias fueron las que también compraban o construían a crédito. De hecho, en España, en los años 2006-2007, más del 50% del crédito que concedían los bancos lo destinaron a empresas del sector inmobiliario y constructoras. Esta crisis es obvio que es una crisis del neoliberalismo, de los fundamentos teóricos del neoliberalismo. De hecho, ya hay algunas explicaciones que sitúan la crítica, el origen de la crisis, más allá de los hechos concretos, sino desde el punto de vista más teórico, más de explicación, en el hecho de la conjunción de la desigualdad y el crédito. A nivel tanto europeo como Estados Unidos, la desigualdad ha ido aumentando en los últimos años, desde los mediados de los 80 hasta ahora, y las clases más pudientes, los ricos, han ido disminuyendo el pago de impuestos.
Entonces, la forma de mantener el nivel de demanda agregada ha sido básicamente a través del crédito. De hecho, nadie se pregunta por qué alguien que no tenía ni trabajo, ni activos, ni ingresos se le dio una vivienda. Y lo que dicen algunos economistas o algunos políticos es por qué se les dio. Lo que quizás tendríamos que preguntar es cómo una persona, primero, puede llegar a esta situación y segundo, sin esta situación, ¿quién le garantiza una vivienda? A pesar de que ha fracasado el neoliberalismo desde el punto de vista teórico, políticamente no ha fracasado todavía. Y no ha fracasado porque el neoliberalismo político, a diferencia del liberalismo, probablemente, tiene una confianza acérrima en los mercados. Tiene una confianza, es un fundamentalistas de los mercados. Los fundamentalistas del mercado, el mercado se convierte ya no en un instrumento, sino en el objetivo. Y por tanto defienden el mercado como objetivo, no para conseguir el bien común. Adam Smith, fundador del liberalismo, de alguna forma lo que planteaba era que una economía de mercado o las decisiones de las empresas en el mercado podían conseguir el bien público a pesar de perseguir su bien privado. Pero lo que le interesaba, en el fondo, era si conseguían o no el bien público. Para Adam Smith el mercado era un instrumento, no era un objetivo. Las grandes firmas de Wall Street, sus principales dirigentes o algunos de sus miembros más destacados son los que conforman el poder económico de los gobiernos norteamericanos de los últimos años, desde Bush hasta la actualidad. Y por tanto, la conexión que hay entre figuras eminentes de Goldman Sachs o de Lehman Brothers o de los bancos inversores dentro del gobierno norteamericano como directores, miembros del secretario del Tesoro o personas vinculadas, digamos, a decisiones económicas. Las agencias de rating, que entre tres tienen el monopolio del 90% de las cualificaciones a nivel mundial, y dos, Moody's y Standard & Poor's, son el 80%, Fitch es mucho más pequeña. De hecho, tanto Moody's como Standard & Poor's son dos entidades que están participadas por fondos de inversión importantes, que a su vez estos fondos de inversión tienen intereses propios como fondos de inversión y participan también en otras entidades como bancos, incluso en bancos españoles. Y Fitch es una entidad que está vinculada por su presidente a la gran banca francesa a través del Banco Central francés. Los gobiernos tienen mayor capacidad de decisión de la que parece. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, son entidades multigubernamentales y por tanto son los gobiernos los que deciden quiénes van a ser sus dirigentes, cuáles van a ser sus presupuestos y por tanto cuáles son sus decisiones. Por tanto, en el fondo, son las decisiones políticas de los gobiernos las que generan la ideología de estas instituciones. De la misma forma que la liberalización de capitales, que fue el inicio del proceso de globalización, fue una decisión política, porque se decidió en el año 96 liberalizar los capitales, y por tanto, al liberalizar los capitales, se dejaba en manos de las grandes multinacionales, de los grandes grupos inversores, que tomaban decisiones, cuando antes lo tenían los gobiernos. En esos momentos, cuando se determina quién va a ser el director del Fondo Monetario Internacional, o quién va a ser el director de la OCDE, o cómo va a actuar, son los propios gobiernos. En esos momentos lo que se está planteando es una reducción del gasto público drástico, lo que está haciendo, o que va a tener sus efectos no solo a nivel social, que ya los estamos notando, en el estado del bienestar, sino que además lo va a tener un agravamiento de la crisis. Cuando estamos diciendo que la consolidación fiscal va, y los propios autores que la afirman, saben que a corto plazo va a generar más costes, más dolor, pero dicen que a medio o largo plazo eso va a generar crecimiento, no hay ningún dato teórico que les permita sustentar eso. Lo que hay que conseguir es, en primer lugar, generar actividad. Para generar actividad, el Estado no debe de disminuir el gasto.
Por otro lado, para financiar este gasto necesitamos recursos y estos recursos deben provenir, en el caso español, básicamente de ingresos tributarios de aquellos que no pagan impuestos o que defraudan a Hacienda y por tanto tenemos todavía un camino. En España se paga el 32% del PIB en impuestos cuando en la media europea es el 40%. Hay un grupo de los más ricos que no pagan y por tanto ahí tenemos un espacio que hay y que además es de justicia social. Por otro lado, la única defensa que hay desde el punto de vista social a una situación de crisis es preservar el estado del bienestar, porque las tensiones sociales se generan y se agudizan y por tanto es importante mantener el estado del bienestar, que además es una fuente de ocupación y es una fuente de cohesión social. Y por tanto, este es un segundo bloque importante en medida de mantener. Y en tercer lugar, hemos de intentar disminuir el crédito que tienen las familias, que tienen las empresas. Disminuir el coste de la deuda. Y para disminuir el coste de la deuda, además de generar cierta actividad, lo que habría que hacer es buscar alguna medida que bajase ese coste. Y una medida no ortodoxa, pero que alguna vez se ha aplicado, es intentar que el nivel de inflación no se consolide a un nivel algo más elevado del que tenemos.